Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mínimos Comunes, un espacio para conversar, donde lo que queremos es que nuestros invitados nos digan un mínimo común para que este país pueda surgir con cohesión social, unidos en pos de un objetivo en común, que es mejorarle la vida a los chilenos y a las chilenas. ¿Cómo estamos, mi querido Alfredo Vicuña? Muy bien, contento de estar aquí. ¿Con frío? No, ¿No? Yo estoy un poquito. tengo reserva. Sí, no tantas, no, se ve bien, se ve bien. Hoy día nos acompañan tremendos invitados, ambos jóvenes sub 35. Nos interesa sobremanera escuchar la opinión de los jóvenes, sobre todo ustedes en la casa, que nos escriben precisamente para pedir presencia de jóvenes y paneles de hombre y mujer. Bueno, aquí está perfecto, jóvenes, inteligentes, muy activos en política, por lo tanto muy preocupados por el quehacer nacional, por el devenir de los chilenos y las chilenas. Magdalena Vergara, ella es abogada, 33 años, directora de estudios de Idea País y ex candidata a diputada del Distrito 9, Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quintana del Mar y Recoleta, Palo Prado, muy bien, Independencia. Muy bien. Aquí al lado nos acompaña Juan Carlos Gasmuri. Él tiene 29 años, ex candidato a alcalde en Independencia, miembro del movimiento ciudadano No Más Víctimas y además muy activo. Yo sé que vive en Independencia, muy activo en este movimiento No Más Víctimas. A mí me gustaría que nos contaras un poquito qué es lo que es No Más Víctimas a la gente que está en la casa y que nos está escuchando. No, gracias Claudia, gracias Alfredo también por la invitación. Magdalena, es un gusto compartir, nos ha tocado antes. Pero No Más Víctimas, sí, va a ser súper conciso, es un movimiento que reúne distintas agrupaciones, dirigentes y personalidades que han trabajado o han sido víctimas de la delincuencia, de tres tipos de fenómenos. Delincuencia urbana, por una parte, tenemos personajes como Cristian de la Fuente, que tuvo que ver cómo a su hija la baleaban y con una historia muy dramática. Y tenemos gente como Carlos Siri, que fue víctima de la violencia que hubo en el estallido social, que vio como la antigua fuente alemana se la saqueaban todos los viernes. Tenemos también víctimas del terrorismo que sufre hoy día en nuestro país. Tenemos conformando este movimiento, la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, la Fundación Paz y Diálogo, también la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y por otra parte estamos sumando hoy día una quinta agrupación que viene de gente que es víctima del crimen organizado, que se vive hoy día en la macrozona norte. Y en ese sentido, afortunadamente hemos logrado darle visibilidad y nuestro trabajo ha sido simplemente mostrar historias que de lo contrario vamos normalizando. Hoy día forman parte algunas personas que han logrado cierta visibilidad, como Dayana Pereira, que es viuda del Cabo Naín, Ana María Martínez, viuda de Jorge Maulén, y el diagnóstico que compartimos es que hoy día la situación de la delincuencia no va para más y en caso de aprobarse este borrador constitucional la cosa solamente va a empeorar. Y por eso hoy día estamos formalmente inscritos como una organización de la sociedad civil llamando a rechazar el texto y participando del plebiscito que se nos viene ahora por delante. Estamos a puertas ya de que eso vamos a conversar. Y tú, Magdalena, directora de estudios de Idea País, cuéntanos aquí a los que nos están mirando qué es lo que es Idea País. ¿Qué es Idea País? Bueno, nosotros somos un centro de estudios que se formó ya hace varios años con un diagnóstico bastante de que aquí faltaba algo más en la política. Hay un dolor que todavía no lográbamos, en el fondo, hacernos cargo, que tenía mucho que ver con las urgencias sociales que nosotros veíamos. Y en eso también de cómo lográbamos que los jóvenes se interesaran también por la política, por el servicio al país. Y en ese sentido lo que hacemos hoy día son principalmente dos cuestiones. Uno es la formación de jóvenes, intentarlos acercar a la política, que se decidan también por participar del servicio público en general, pero también con un fuerte contenido, y para eso está el área de dirección de estudios, que en el fondo presentamos distintas propuestas de política pública, intentamos participar del debate también, y eso inspirada en una visión social cristiana que es la que en el fondo infunda toda la fundación. Eso es muy resumido para después ir al callo. Bueno, mira, la gente suele hablar de cosas que no conoce. Por ejemplo, la gente dice con mucha facilidad la educación en Chile es pésima. Y muchos dicen, profesores, políticos, ministros, hay que mejorar la educación. Pero nadie dice qué hay que hacer. Entonces terminamos que queda como una frase nomás. ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede hacer? Con los jóvenes, también hay gente que toma la representación de los jóvenes y dice, ¿por qué los jóvenes hoy? Porque los jóvenes no se interesan en la política, porque los jóvenes están en otra. Unos son millennials en que tienen sueños
¿me entiende? De pasar el mundo, que están 2, 3 años en una empresa, que se quieren ir un año afuera, esto, lo otro. Y aquí nos encontramos con una realidad. 2 jóvenes como ustedes, que vibran mucho con el país, que son candidatos, que están con la gente, que trabajan por sus ideas, cosa que es fantástico. Cualquiera de las ideas que tengamos, ¿me entiende? Que haya gente joven que se dedique a esto, ayudar a lo que están haciendo ustedes, ayudar a Ideas País, que conozco hace 10 o 15 años, ¿me entiende? Esta formación de jóvenes que han hecho ustedes a lo largo de todo Chile, qué sé yo. Yo los felicito, es fantástico. Entonces, cuando ustedes se encuentran de repente con que se produce una elección de convencionales, lo más atípica del mundo, la derecha, que tiene un 30, un 40, un 45%, saca una mínima representación, la democracia cristiana saca un representante, en fin, el PPD saca un representante. Entonces, hoy día está manejada y entregan finalmente una oferta, y esta es la Constitución que entregamos. Nosotros creemos, y lo hemos conversado con la Claudia y en otros programas también, que cuando esta Constitución no une a los chilenos, no es la casa de todo, es un fracaso. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. No, yo comparto lo que dices tú, Alfredo, de que efectivamente aquí, lamentablemente, esto es una oportunidad perdida, creo yo, porque teníamos la oportunidad nosotros aquí de dar viabilidad a solucionar grandes de los problemas que teníamos en el país, desde las problemáticas sociales, que son las que uno veía en el estallido, ¿no es cierto?, que aparecían con más fuerza con los carteles que uno podía estar viendo: pensiones, salud, educación, en distintas temáticas. Yo creo que nadie puede ser ajeno a que tenemos mucho que avanzar, lo cual no quita desmerecer tampoco los avances que hemos tenido. Yo creo que hay que hacer un diagnóstico adecuado y real también de qué es lo que hemos avanzado, pero también aprender de aquellos aspectos que lamentablemente no hemos sido capaces de solucionar a tiempo. Y en eso yo creo que esta propuesta constitucional no lo permite. Y no lo permite porque lamentablemente creo yo que dentro del proceso se radicalizó mucho la discusión propiamente tal. De hecho, si uno miraba, incluso lo que más se llevó tiempo no fueron las problemáticas sociales, fueron otros temas que aparecieron ahora, como el tema de la plurinacionalidad. Y cuando uno ve que además la plurinacionalidad, conforme al estudio que acaba de sacar el CEP, solamente está de acuerdo un 12% de los mapuches que viven en las zonas como la Araucanía, el Biobío, los lagos, es lamentable. Porque claramente tampoco se hace cargo realmente de lo que las propias personas que van a sufrir o tener las consecuencias en directo, en el fondo viven sobre eso. Y me tomo, de hecho, del tema de la educación que nombraste, que además es el tema que yo me he especializado más y el que más me gusta. Pero la educación creo yo que es un claro ejemplo efectivamente de un mal diagnóstico también que se hace y de una propuesta que tiene poco que ver con dar solución real a la problemática que se vive. Se plantean cuestiones que finalmente van a seguir rigidizando la educación, que no se hace cargo, por ejemplo, de que gran parte y la mayoría de los estudiantes en Chile están en instituciones privadas, desde el nivel parvulario hasta el nivel superior. Y un muy claro ejemplo de una visión también estatista que no permite que la sociedad civil también pueda participar de la provisión de los derechos sociales, que de hecho la limita intentando imponer un modelo único del Estado. Yo creo que ahí hay algo muy grave en el fondo y que es algo que se traspasa en todo el texto, pero que claro, desde la educación es un ejemplo bastante paradigmático. Bueno, y todo esto son ejemplos finalmente que permiten entender que esto claramente no nos va a unir, sino que genera más resquemores, más divisiones. Hace poco estuve en una charla de plurinacionalidad y al tiro me decían: chuta, pero ¿por qué estamos en eso? Y cuando yo conversaba con gente aymara, dice: bueno, yo también soy chilena y así lo mismo con los mapuches. Claro. Y empiezan estas divisiones y puede ser esta propuesta de constitución un germen de conflicto futuro que yo creo que es muy compleja en el fondo. Muy bien, gracias. Sí, no, yo comparto 100% lo que decía Magdalena, pero agregaría nomás que esta propuesta se redactó con un proceso que estuvo marcado por una falta de empatía brutal con para tomar en el fondo lo que estamos dedicados hoy día, con las víctimas. Cuando uno le dice a Alejo Apráez, que lleva 12 años como presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, que tiene más de 200 socios que le han quemado, saqueado sus propiedades, su infraestructura, en fin, y muchas veces también asesinado a sus familiares, y te dice: rechazaron 11 veces la idea de condenar el terrorismo en la nueva Constitución. Es que es una cuestión de lo más básico y esencial de un texto que pretende ser el piso común compartido. Cuando uno habla con Carlos Siri, que de nuevo, él como dueño de una antigua fuente alemana se organizó y juntó 26.000 firmas
para pedir que se consagrara el derecho a la seguridad ciudadana en el texto constitucional. Y se le rechazó su propuesta en menos de una sesión. O sea, ni siquiera hubo debate, buscábamos un poco las actas que no están. Por tampoco. venir de la derecha, o del empresario. Ni siquiera, él no es militante de ningún partido, nada, nunca ha estado metido en política, nunca ha sido candidato a nada. Y lo rechazaron. Cuando uno habla con gente víctima de encerrón y de portonazos y te dice, oye, pero no entiendo, la Defensoría de las Víctimas que se propuso se rechazó, pero creaste la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, los consejos de alcalde, los consejos de gobernadores. O sea, un montón de instituciones nuevas, pero una Defensoría para las Víctimas no. ¿Cuál fue? Ahí era una falta de empatía brutal, con historias de dolor, de sufrimiento, de injusticia. ¿Cuál es el mensaje que se le dio a esas víctimas? Yo creo que el mensaje fue, no nos importa su dolor, mientras nuestra revolución avance, nos conformamos. Y ahí yo creo que esa falta de empatía se traduce en el texto. Y por eso que el rechazo, por largas semanas, esté hoy día marcando las encuestas por sobre el apruebo, era algo que se veía venir. Ahora, yo creo que el texto, hoy día no hay nadie que lo defienda como tal. Desde que el gobierno anunció hace días atrás ese plan de acuerdo o ese pacto que hicieron de mejora en caso de ganar el apruebo, ya se estableció que no hay nadie que defienda el texto tal y como está. Y además se reconoció, por fin, después de harto tiempo, que muchas de las legítimas críticas no eran fake news. O sea, que efectivamente la Defensoría de la Víctima no estaba, que el estado de emergencia no estaba y por eso se acordaron reponerlo. Estado de emergencia que es de todo sentido común, que no hay que esperar una guerra civil o un conflicto armado interno para poder decretar el estado de sitio, que hay una herramienta previa. Entonces, yo creo que hoy día el texto tal como está, nadie lo comparte. Creo que hoy día la opción de rechazar no solamente nos salva de un grave peligro como es este borrador, sino que yo creo que también nos ilusiona. Nos ilusiona de que rechazando se le ponga paño frío a los más violentos, rechazando se den los ánimos para con calma construir algo que sea mucho más representativo, algo que no solucione todos los problemas. Hablemos con la verdad, ninguna constitución lo va a solucionar, pero que sienta la base para poder empezar a hacerlo. Así que si uno preguntara o si uno pensara y dijera, bueno, si gana el rechazo, tanto gana el rechazo o gana el apruebo, yo creo que hay consenso en que el proceso constituyente sigue, que en ambas hay que reformar, hay que hacer reforma. ¿Por qué tendría que una persona que nos está mirando la casa tendría que inclinarse? ¿Por qué es mejor rechazar para reformar que aprobar para reformar? ¿Por qué creen ustedes que es más importante? ¿O que es mejor para Chile? ¿Vas tú Sí, dale. No, yo creo que, a ver, ambos escenarios son súper complejos y eso no podemos negarlo tampoco y decirle a la gente que cualquiera de las dos va a ser la solución. No, aquí nos insertamos en un proceso que es complejo y que va a seguir por varios años más, posiblemente. Pero cuando uno mira, en primer lugar, todos los cerrojos que quedaron en la propuesta de Constitución para poder hacer reformas futuras, allá hay un primer impedimento. Actualmente se está discutiendo y se aprobó, de hecho, en el Senado ya la posibilidad de que se pueda reformar por 4/7. Entonces, si gana el rechazo, ya ahí tienes una mejora sustantiva para esos efectos. Pero no va a correr eso para la nueva Constitución, si ganara el apruebo. No, si ganara el apruebo no, ahí corre en el fondo los 3/5 o los 4/7 más referéndum revocatorio, o sea, ratificatorio, y además posiblemente también la consulta indígena, que tiene que dar su consentimiento. Entonces, efectivamente hay cerrojos importantes de reforma. Pero además hay un tema que se toca poco, y es que si es que esta Constitución se aprueba, esta propuesta, va a tener que empezar a implementarse. Y la envergadura de los cambios de normas que propone hace muy difícil que al mismo tiempo nosotros podamos llevar adelante las reformas necesarias para poder hacerlo. Entonces, si uno está pensando que en 18 meses tenemos que hacer el cambio total al sistema de salud para adecuarlo a la propuesta constitucional, que en menos de 6 meses vamos a tener que hacer los cambios para todo el sistema electoral, que luego en 2 años todo el sistema de salud... ¿Sabes cuánto se pensiones... demoran en atender a una persona? El otro día yo le he dado unas cifras aquí, una persona que se quebró. Una abuelita tuya que se quebró, no sé, la cadera, 492 días. Una brutalidad. Sí. Entonces, a ese no hay dinero para hacer 50 hospitales nuevos. Entonces, a ese sistema, con ese atraso, le van a meter 3.200.000 personas más. Desde la ISAPRE, efectivamente. No, y eso, bueno, ese es el otro tema, que cuando uno dice esto se va a empezar a implementar,
Bueno, eso significa que en muchos casos vamos a tener que empezar a hacer uso de esos sistemas. En 18 meses más va a tener que empezar a regir el sistema propuesto en la Constitución. Y que la verdad es que un experimento, porque no sabemos si eso va a funcionar. Y conforme a distintos estudios, la Universidad Andrés Bello ha sacado varios bien interesantes que hablan que efectivamente esto puede llevar, por ejemplo, un aumento de las listas de espera, una reducción de los prestadores de Sí, salud. Pero si cae el rechazo, indudablemente que también van a haber reformas, y esas reformas también van a costar. De todas maneras. Recursos, habría que hacerla tiempo. como se hizo, Entonces, la reforma al Código Procesal. ¿Por ¿te qué, Juan fijas? Carlos, mejor partir de la Constitución del Lago del 2005 a esta propuesta constitucional? Sí, yo le agregaría a lo que dijo Magdalena dos cosas. Uno, el ánimo en el ambiente que habría en un escenario versus otro. Si gana el rechazo, yo creo que es un balde de agua fría a los grupos más radicalizados que estiraron mucho elástico en la convención y que se sobregiraron con los resultados que vieron en el 2021. La escribieron solo. La escribieron por su cuenta y creyeron que iban a refundar el país. Hay un balde de agua fría a ellos que yo creo que sería muy sano que ocurriera. Hace semana atrás leía la columna de Cristian Marken que hablaba de la necesidad de que estos iluminados que hoy día gobiernan sufran una derrota electoral, para también bajarlo a la tierra, en el fondo, y poder a partir de eso tener un diálogo un poquito más parejo, más fraterno. Pero además yo agregaría que no solamente el tema de los ánimos, sino que hay cosas más también igual de prácticas como la que se mencionaba recién. De ganar el apruebo, al día siguiente se deben retirar las Fuerzas Armadas de la Araucanía y de la Macazona Sur, porque el estado de emergencia no queda consagrado. El gobierno comprometió, el fondo, las fuerzas oficialistas comprometieron reponerlo, pero mientras no se reponga, deben retirarse. Además, según el artículo 299 del borrador, las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir para conflictos de carácter externo. O sea, eso para que lo lean directamente. Deben retirarse inmediatamente. O sea, los grupos violentistas se van a dar la panacea. Pero además agreguémosle que el día siguiente se conforma la Comisión Indígena, que va a empezar a demarcar el territorio nacional. O sea, el nivel de reivindicaciones violentas solo van a aumentar. Entonces, y sumémosle a eso que el ambiente por parte de los grupos más radicalizados de éxtasis, que va a hacer que ganamos, impusimos una constitución súper radical, triunfalista, sin aprender ninguno de las lecciones de humildad que el país requiere que aprendan, bueno, no va a dar pie para que esa reforma razonable al texto, para moderarlo, para aterrizarlo, para tener un sistema político razonable, para tener una protección a las víctimas como debiera ser, se hagan. Entonces, yo creo que el plebiscito de entrada de noviembre de 2020 fue un aprendizaje para los grupos de derecha que durante mucho tiempo se opusieron a cambios sensatos. Creo que un triunfo del rechazo en este plebiscito sería un aprendizaje para los grupos más radicales de izquierda que han pretendido refundar el país. Y por eso yo creo que va a dejar un muy buen pie para que las fuerzas sensatas, moderadas, de lado y lado, puedan pactar un texto que nos rija para los próximos 40 años. Y si uno pudiera enumerar o quedarse con 2 o 3 fallas estructurales de este proyecto, de este texto nuevo que se nos somete a votación, que uno dice, esto es prácticamente imposible poder mejorarlo de alguna manera. ¿Con qué se quedarían ustedes? Si tuviera que nombrar 3, yo nombraría el tema de cómo está estructurada toda la plurinacionalidad, que es el corazón del texto y se está en todo el articulado, al menos en toda la... Atraviesa toda la Constitución. Efectivamente. El tema del sistema político también, que es muy complejo y no se hace cargo de las problemáticas que tenemos nosotros hoy día en temas de fragmentación política, el tema del sistema electoral, cómo se plantea este bicameralismo asimétrico con un Congreso que va a concentrar... Explícale a la gente qué es fragmentación política, porque nos escucha gente de todos los, de provincias, de todas partes, que no tienen la terminología política que hablan ustedes. Perfecto, no, hoy día existe, o sea, hay una parte de las problemáticas que uno ve y por qué no se llegamos a soluciones, por ejemplo, en el Congreso para avanzar en temas de educación, pensiones, salud, es porque hay una división muy importante que impide llegar a acuerdos cuando uno está discutiendo un proyecto de ley en el fondo, o llegar a acuerdos políticos que nos permitan decir, efectivamente nosotros en el país tenemos un problema de pensiones y dejar de lado quizás las pretensiones personales para poder avanzar en algo que sea en función del bien común. Esa fragmentación también se ve por parte de la ciudadanía en el fondo en esta desafección o que ya está cansada de la política también. Entonces hay un sistema político que puede llegar a seguir aumentando esa división que existe hoy día y que cuando uno ve que todo el poder se concentra en un solo órgano que va a ser el Congreso de Diputados, que va a tener gran parte del peso de la discusión, pudiendo definir algunas materias incluso por sí solo, es muy complejo. Y el último punto que yo creo que es muy grave es el tema del sistema judicial. Se elimina el poder judicial y se crean sistemas paralelos de justicia, uno por cada pueblo o nación indígena que exista.
Y eso es complejo porque claramente puede generar una percepción de impunidad también, esto de que una persona el día de mañana, por ejemplo, cometen un delito, personas distintas, el mismo delito, y puedan llegar a tener penas distintas, penas penales. ¿Dice en algún lugar quién va a pagar a los jueces, a las policías, a los intendentes, a los gobernadores de cada uno de estos plurinacionales? O sea, el Estado tiene el deber de garantizar que ellos puedan cumplir o tener el derecho de autogobernarse, tener su sistema jurídico. Entonces, es el Estado el que va a tener que financiar finalmente todo esto. ¿Tú qué crees ahí? Sí. ¿Tú crees que sí que es la falla estructural que es? O sea, creo que el Muy sistema, difícil de sistema arreglar. político probablemente no va a tener vuelta, eso es un hecho. O sea, cuando tú le das tanto poder a un órgano como el Congreso de Diputados, nunca, o sea, difícilmente lo ceda de vuelta. O sea, Y eso con es- designados, además, ¿no? Además, que van a marcar la o sea, mayoría. O sea, escaños reservados de todas maneras. Pero además yo creo que hay ciertas cosas que la Constitución amarró que debieran haber quedado a la discusión de la política pública contingente. O sea, cuando tú ves que fijan, por ejemplo, el mecanismo de financiamiento de la educación pública vía aportes basales preferentes, eliminando prácticamente el sistema. Explícalo eso. O sea, hoy día los colegios, para que la gente que no escucha entienda, los colegios, sobre todo particulares subvencionados, tienen una lógica de por cada alumno que va y por la matrícula que tienen reciben un aporte. Y eso hay un incentivo para que los colegios pues, se preocupen que los niños vayan. Hoy día eso lo están cambiando, que ya no va a ser por asistencia, sino que va a ser finalmente por aporte basal. Entonces, ese indicador tan relevante de cuánta deserción escolar tenemos, cuánto van los niños a clase, eso va a cambiar. Y que es súper discutible optar por una ¿Qué forma es u otra. aporte basal? Yo no lo sé. Un aporte directo a la institución sin importar cuánto tenga asistencia por parte de su matrícula. Entonces, bueno, eso se cambió y se estableció constitucionalmente. Yo, por ejemplo, creo que la gente ve el artículo 30 y 31 del borrador. Establece garantías para las personas privadas de libertad, que son muy discutibles, porque se establece el derecho a tener, por parte de las personas privadas de libertad, un contacto permanente, personal, directo y periódico con sus redes, constitucionalmente. O sea, un narcotraficante o va a sea- poder tener a todos los narcotraficantes O sea, del barrio hoy día sabemos totalmente que alienados. se delinque desde las cárceles. Entonces, además, el artículo 31, si no me equivoco, también prohíbe que se establezca como sanción disciplinaria el aislamiento o la incomunicación. Entonces, en el fondo, bajo esta lógica, ¿qué se estaba pensando? Bueno, y cuando uno ve, y esto la gente a veces se nos olvida, pero el primer acto político, la primera declaración pública que hizo la convención, lo que hizo fue pedir el indulto a los presos políticos de la revuelta y de los presos políticos mapuches desde el año 2001. ¿Se estaba pensando en una revancha entonces, podríamos decir? Se escribió esta ¿Cuál constitución es la con un ánimo simpatía que provocan revanchista? Bueno, los es que- presos y los es que- detenidos en la izquierda? Es que ahí volvamos un poco a la historia de la convención. En la O sea, izquierda que hizo la Constitución, pero no en claro, toda la o izquierda. sea, la convención parte su trabajo diciendo estamos acá gracias a ellos. Ellos quienes están hoy día privados de libertad nos trajeron a este lugar. Entonces hubo un reconocimiento en su tesis de que todo esto partió gracias a los que quemaron, saquearon y vandalizaron y estaban en deuda para con ellos. Y así también los escaños reservados a los pueblos indígenas también suscribían a la tesis que ellos estaban ahí por la acción de los presos políticos mapuche. Y ojo, porque uno podría pensar que los privados de libertad del estallido social eran personas en prisión preventiva, con un juicio por delante. Pero los presos políticos mapuche, desde el año 2001, es gente condenada, con sentencias impartidas por nuestros tribunales de justicia. Estamos hablando de los primos Tralcal, estamos hablando de Celestino Córdoba, estamos hablando de gente que fue condenada por crímenes violentísimos. Entonces, ¿hubo una gratitud por parte de la convención hacia ellos? Sí, está de sí, manifiesto en su primera declaración pública. Oye, vamos a ir a comerciales. Muy chiquitita la pausa y les dejo una pregunta a los dos. Se ha dicho, y lo he escuchado a ustedes también decir, que esta Constitución se escribió con los derechos sociales, se escribieron con harta letra chica. ¿Ah? Cortito, sí. ¿Cuál es la letra chica en cada uno de los derechos sociales? Que son, no vamos a poder enumerarlos todos, porque es un catálogo de supermercados, la cantidad de derechos sociales, pero sí algunos de los más importantes que la gente valora mucho. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta con Magdalena Vergara y Juan Carlos Gasmurio en Mínimos Comunes. Les habíamos formulado ya la pregunta de la letra chica en los derechos sociales. ¿Hay letra chica? Hay bastante letra chica, diría yo, en general. O sea, hay distintos tipos de entender esta letra chica. Yo creo que por una parte hay un detalle importante en los derechos sociales que no debiera estar. Entonces hay un título muy bonito. Pero en la casa la gente dice, yo voy a tener derecho a la vivienda. Por ejemplo. Voy a tener derecho al ocio. Voy a tener... hay un catálogo de derechos, ya. Pero el derecho a la educación. Voy a tener derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a una pensión digna. Ya. ¿Cuál es la letra chica? En las cosas que a la gente le importa. Sí. En educación. Por educación. En educación, quizás la letra más chica de todas es cuando habla Salud, que va a tener libertad de enseñanza. Pero si uno ve luego la propuesta de Constitución, en primer lugar, no se garantiza el derecho preferente ni el deber de educar a sus hijos, de los padres de poder educar a sus hijos. Y la libertad de enseñanza, además, y este derecho se reduce a la libertad de poder elegir el colegio o la educación, que dice, pero es el colegio. Pero cuando uno ve que no se garantiza la posibilidad de que puedan abrir nuevos colegios distintos a los del Estado, que además los existentes van a tener que restringirse a los proyectos educativos que el Estado imponga y que no se va a garantizar los recursos económicos, el financiamiento para todos los colegios particulares subvencionados, ¿de qué libertad de elección estamos hablando en ese sentido? Entonces, claramente está la letra chica en la libertad de los padres de poder elegir la educación de sus hijos, porque no se garantiza en la práctica para que puedan elegir libremente. Van a estar entre el estatal y el estatal nomás. Esa es la libertad finalmente que se establece. Ya. Y para agregar, y que queda la posibilidad, dado que no se consagra el derecho a crear, administrar y mantener colegios particulares subvencionados, que el día de mañana, por ley simple, el Congreso decida eliminar los particulares subvencionados, que son el 55% de la matrícula hoy día. O sea, en el fondo que se puede crear queda abierta la puerta. Yo en salud, lo comentaba un poco antes con Alfredo, hoy día tenemos 3.5 millones de personas que se atienden en el sistema, o sea, que se aseguran con las aseguradoras privadas. Esas van a pasar por el artículo 44, su último inciso establece que todas las cotizaciones son obligatorias, el 7% que todos cotizamos va a ser administrado por un órgano público, es decir, todos van a pasar al Fondo Nacional de Salud, que hoy día conocemos como FONASA. Y eso va a hacer que los 2 millones de personas que tenemos en listas de espera hoy día esperando procedimientos o algún tipo de atención de especialista, o que las 315.000 personas que hoy día esperan por una cirugía tengan que ver cómo se suma esta marea de gente al sistema que hoy día ya está saturado. En fondo, lo que comentaba un poco Alfredo antes. Yo creo que eso es súper concreto, súper tangible. Sí. Y la gente quiere elegir. Ahora cuéntame una cosa. Presumamos que la gente que hizo eso es inteligente. ¿Por qué hizo eso? Yo creo que hay una idealización de lo que el Estado puede hacer. ¿De ideología? Sí, indiscutiblemente. O sea, hay una mirada de que para uno lograr que un derecho social sea realidad, tiene que estar provisto por el Estado y financiado eventualmente también por recursos que todos pagamos, pero provisto por el Estado. Y eso es un error. O sea, hoy día hay gente que estudia que hay colegios particulares subvencionados que hacen una tremenda labor y que indiscutiblemente ayudan a consagrar el derecho a la educación. Y eso no se está entendiendo por parte de la Convención. En vivienda, por ejemplo, derecho, lo hemos visto en la franja. Y además la contrarrespuesta a la franja en que se dice que uno va a tener derecho a la vivienda digna y de calidad. Lo que no se dice es que sea propia. Ya. Efectivamente. Pero ahí yo debo decir que, o sea, efectivamente no se garantiza en la Constitución que el Estado va a entregar viviendas propias a las personas a través de, en el fondo, los subsidios que se entregan, ¿verdad? Pero actualmente el Estado sí entrega los dos mecanismos. Entrega en arriendo las casas sociales y las viviendas sociales y también las entrega en propiedad.
Acá el problema sería que el Congreso el día de mañana solo decida que se puedan entregar en arriendo y no en propiedad. Entonces hay una inseguridad en ese sentido. Y aquí yo creo que el presidente fue muy claro, ¿no es cierto? Él dijo, bueno, tenemos que pasar de este concepto de hablar del sueño de la vivienda propia a hablar del sueño de la vivienda digna. Mira, Magdalena, ¿Por hay qué no una puede cosa ser que es una vivienda importante digna saber. y propia? Sí, es muy increíble. Hay una cosa que es importante saber. Cuando a la gente le entregan las casas, son muy chiquitas. 40 metros, 46, 48, 50. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Con sus ahorros, construye un baño, algunas entregaban sin baño, construye otro dormitorio para los niños, para la abuela, para una serie de cosas. Después otro dormitorio. Entonces, va a ser una tremenda inversión para que después no sea de él. No, de todas maneras, o sea, aquí yo creo que hay que garantizar a las personas, y esa es la falta de seguridad que entrega muchas veces esta propuesta constitucional. Garantiza la tenencia de una vivienda, la tenencia. Por lo tanto, uno podría, por ley, después suponer de que no se va a garantizar la propiedad, sino más bien, y de hecho, eso es bien coincidente con el programa Boric, porque lo que ha hecho es aumentar el subsidio de arriendo y el traspasar viviendas en tenencia, en arriendo en el fondo, de una manera considerable. Claro, igual hoy día tenemos un déficit habitacional de 600.000 viviendas. Garantiza el goce de la vivienda y no la disposición de la vivienda, es decir, que sea propia. Y en materia de pensiones, Juan Carlos, ahí letra chica. En materia de pensiones, el problema es lo que no quedó. Lo que se buscaba era que se estableciera que la posibilidad de que las personas tuvieran pensiones dignas, sí, que eso se establece, pero que le pudieran heredar los fondos de pensiones, que pudieran también asegurarse la no expropiabilidad de los fondos de pensiones por parte del legislador el día de mañana. Eso no quedó, eso quedó abierta la puerta para que el día de mañana, por ley simple, el Congreso de los Diputados y Diputadas pueda expropiar los fondos de pensiones. Eso no es que se expropie al día siguiente. Expropiarlos. Para expropiarlo, porque quedó por ley simple, y de nuevo el derecho de propiedad admite también expropiación por ley. Entonces, y de nuevo, en materia de seguridad social, es de esos temas en los que la Cámara de la Región no tiene nada que decir. O sea, es en aquellos temas que el Congreso de Diputados y Diputadas puede hacer y hacer a su gusto. Porque aparte tampoco son con necesaria correspondencia del presidente. Y tampoco requiere concurrencia presidencial. Ahora, yo me gustaría pasar un poquito al tema tribunal un segundito, Claudia. Dale. Hay cosas que no se han comentado mucho en la discusión pública. Los tribunales funcionan mal hoy día. O sea, es compartido en el sentido de que el acceso a la justicia es malo. Pero la propuesta solamente lo va a empeorar. O sea, si ustedes pueden leer el artículo 343, letra C, que habla de las atribuciones del Consejo de Justicia. Para explicarlo en simple, este órgano que va a gobernar el Poder Judicial, va a nombrar los jueces, va a distribuir jueces, promover los jueces, sancionarlos, va a tener mucho poder. 17 personas que van a administrar todo el Poder Judicial. Se establece además que este grupo, cada al menos 5 años, tiene que evaluar a todos los jueces del país. Cada al menos 5 años. Y esa evaluación va a tener necesariamente audiencias públicas. Entonces, la pregunta... ¿Evalúa la sentencia o la conducta personal? Evalúa el funcionamiento. El funcionamiento, si es que el juez ha estado a tiempo con sus labores, en fin. Pero tiene audiencias públicas. Entonces, la pregunta que uno hace, ¿quién va a asistir a esas audiencias públicas? ¿Va a asistir expertos, académicos? No, van a ir los afectados por los fallos de esos jueces. Entonces, si uno conversa con los funcionarios del Poder Judicial, de los tribunales de Tirúa, de Nueva Imperial, de Cañete, te dicen, esto es finalmente lincharnos públicamente. Porque con cada audiencia que exista de los comuneros hoy día ya tenemos graves problemas de seguridad. Imagínense las audiencias Los convencionales no los escucharon. Se les advirtió un montón de veces esto, o sea, pero también hubo un ensañamiento con el Poder Judicial por parte de muchos convencionales que quisieron refundarlo, al punto de que le cambiaron hasta el nombre. Entonces, la verdad es que acá hay cosas que no se han comentado mucho en la discusión pública, Claudia, Alfredo, pero que yo sí creo que es importante advertirlas, porque si queremos una justicia justa, ciega, que funcione como debe funcionar, tiene que partir por ser autónoma y estar libre de presiones. Y acá no se asegura eso. ¿Cómo está formado el Consejo de Justicia? Son 17 personas, de las cuales son solamente 8 jueces electos por sus pares, 2 funcionarios del Poder Judicial electos por sus pares también. Empleados. Funcionarios, claro. 5 nombrados por el Congreso y por otra parte 2 electos por los pueblos indígenas, que no sabemos cómo van a ser electos. Entonces, de los 17, la minoría son jueces. De hecho, parte del acuerdo que firmó el gobierno hace una semana atrás, uno de sus puntos es que van a aumentar la cantidad de jueces, porque si son minoría jueces es fácil que se capture por parte de los... si es que... Claro, una casa así pusieron. Revisan la composición. Y acá hay 2 riesgos, que pase lo que pasa en Argentina, que los sectores políticos se pelean por quién maneja el Poder Judicial, el kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina, que hace mucho tiempo capturado el Poder Judicial, o que lo capturen los mismos funcionarios, los mismos jueces, para beneficio propio.
Y eso pasa en otras partes del mundo. Lo virtuoso, y esto es más técnico, perdón que entre en un tema que no es tan comentado en los medios, pero lo virtuoso del sistema de nombramiento hoy día es que para el nombramiento de los jueces intervienen los mismos tribunales, las Cortes de Apelación, en algunos casos la Corte Suprema en otros, los juzgados de letra, eventualmente el Senado, el presidente, es mezclado. Ya este Consejo de la Justicia no solamente nombra a todos los jueces, sino que, y esto que es súper determinante, se ha comentado muy poco, la justicia electoral, que hoy día es completamente autónoma, pasa a depender del Consejo de Justicia. Y ahí hay demasiado... O sea, se politiza de una manera... O hay un riesgo al menos que ocurra. Y por último... Sí tenemos evidencia al otro lado de la cordillera, lo que ha pasado. Sin ir más lejos. Y por último, que ya da todos los elementos para que se forme verdaderamente un cuerpo endogámico que se proteja a sí mismo, es que la puerta de entrada al Poder Judicial, que hoy día es la Academia Judicial, que también es autónoma, pasa a depender del Consejo de Justicia. Es decir, le dieron todas las piezas para que este Consejo el día de mañana pueda hacer y deshacer a su gusto el Poder Judicial. Mira. Si le puedo agregar algo a eso, porque yo decía que creo que una de las fallas más grandes que tiene esta propuesta es efectivamente en el sistema de justicia, porque lo refunda totalmente y nada asegura una mejora. Pero dentro de este Consejo de Justicia hay 2 escaños reservados de pueblos indígenas. Sí. Y el Consejo de Justicia, por ejemplo, va a evaluar todos los tribunales del país, menos los tribunales de pueblos indígenas. No sé, la situación de va a nombrar todos los jueces, menos los de los... ¿Por qué creen ustedes que a los indígenas se les dieron tanta garantía? No, más que garantía es privilegio. O privilegio. Claro. O sea, yo creo que aquí hay una discusión latente y hay que no se ha sabido resolver, ¿no es cierto?, respecto a los pueblos indígenas. Yo creo que era importante hacer un reconocimiento de ellos dentro de la propuesta constitucional, una señal política importante. Sí, pero darle vías la Cámara de Diputados, darle el Poder Judicial. Pero lamentablemente un ejemplo más de la radicalización de las normas que estaban. Tanto así que incluso dentro de la Convención no estaban de acuerdo ni los propios escaños reservados. Y terminó, en el fondo, ganando una postura totalmente refundacional que puede traer muchos conflictos futuros. Oye, puede ser que, con eso termino, puede ser que les dieron estas garantías para que aprobaran todas estas otras leyes que les interesaba a la convención que aprobaran. Puede ser. Puede ser, pero cuando uno mira que además, el dato que daba antes, cuando el 12% de los mapuches de la región de los ríos, de los lagos, del Biobío, no están de acuerdo con la plurinacionalidad, o sea, son solo 12 los que están de acuerdo y todo el resto no está de acuerdo, es muy grave, porque ni siquiera atienden a lo que los propios pueblos indígenas quieren, porque también los afecta a ellos la plurinacionalidad. Sí, totalmente. Oye, y en ese sentido, Juan Carlos, ¿podría, por ejemplo, Cerro Navia, que tiene una alta cantidad de población mapuche, podría convertirse en un territorio autónomo indígena? La verdad es que porque está bien abierto, no se definieron los bordes de dónde se iban a establecer los territorios indígenas. Sí, la verdad es que queda un poco todo abierto, porque las autonomías territoriales indígenas, que en el texto del borrador, solo para tenernos al borrador, tienen autonomía financiera, política y administrativa. Y la verdad es que parámetros de más o menos a dónde van a quedar ubicadas no quedaron en el borrador. No hubo certeza. Hace poco escuchamos a uno de los representantes de los caños reservados de la convención decir que el pueblo chango, si no me equivoco, llegaba hasta el Mapocho, en fondo. Algunos que reclamaban el Valle del Elqui por completo. Entonces, el día de mañana, yo recomiendo también un estudio que hizo Iván Poduje sobre las zonas en el sur de nuestro país que quedarían afectadas por la necesidad de la restitución de tierras o también estas autonomías territoriales indígenas. Pero la restitución, estamos hablando de que, porque desde el Biobío al sur era todo araucano, ¿no? Y Santiago también lo fue. Santiago también. De hecho, si uno mira el mapa, a lo largo de todo Chile hay reivindicaciones o solicitudes de pueblos indígenas respecto a los territorios que hoy día ya no son de ellos y que están en manos de otras personas. Y perfectamente podría ocurrir que el día de mañana en Cerro Navia el pueblo indígena pida una solicitud. Y esto, que va a ver esta solicitud, va a ser la Comisión Territorial Indígena, que va a estar compuesto por representantes de los pueblos indígenas y funcionarios del Estado. Y no va a estar compuesto por personas que son hoy día propietarias de esos terrenos. Entonces, claramente también hay una situación de desequilibrio bastante importante. Y es la ley la que va a determinar finalmente, bueno, cuáles son los requisitos o exigencias o cómo se resuelve un problema que ocurrió hace 100 o 200 años atrás, que es muy complejo en definitiva. Y, por ejemplo, si alguien, porque se establece, es más indigenista incluso que esta constitución, que la constitución de Bolivia, que tiene un 62% de población indígena. Esta constitución requiere consentimiento y consulta en todos aquellos derechos que consagraron la Constitución que les afecten. En ese sentido, ¿podría alguien en Cerro Navia, en Vitacura,
en Temuco, poner una panadería donde viva gente y tener que preguntarle... Y esto pedir autorización. Exacto, tener que pedir autorización. Esto se los digo en el fondo por el crecimiento del país, por el desarrollo del país, el tener que preguntarle a la comunidad que se considere que le va a afectar ese derecho. Convencional dijo que eso era precisamente que iba a tener que solicitarse esa autorización, por ejemplo. Claro. No, de hecho, ahí este es de los puntos en que desde los partidarios de la prueba han dicho, no, si esto es solamente para los temas regionales, de las entidades regionales. Pero recordar dos cosas. El texto del borrador habla de los derechos reconocidos en esta Constitución, no habla solamente de los temas regionales. Está dentro del título entidades regionales. Pero además recordar que dentro de las definiciones de este Estado que se crea en el borrador, el Estado es regional, por definición esencial. Entonces, en el fondo, pocas materias van a caer fuera de lo que es el Estado regional como tal. Esto fue uno de los puntos que el oficialismo hace semanas atrás acordó precisar, porque estaba poco claro. Entonces acordó acotar de mejor manera una futura reforma. Pero recordemos que lo que se aprueba es este texto, tal como se presenta. Y esas reformas, como también se comentaron después, va a depender si es que efectivamente se llegan adelante. Pero el Partido Comunista ya dijo que iba a estudiar si los aprobaba. Claro. Oye, pero mira, cuando tú conoces la realidad argentina, yo estoy suscrito a diarios argentinos, he viajado mucho y he vivido allá. Bueno, los sindicatos, para qué te digo, los bienes sociales, ahí como se han robado toda esa plata, pero todas las provincias argentinas tienen un gobernador y ese gobernador vive pidiéndole plata al Estado central. Claro. Imagínate los estados plurinacionales aquí van a decir, oye, no me alcanza, porque a nadie le alcanza el dinero, uno no alcanza lo que gana, qué sé yo. Entonces, ¿cómo va a ser esa pelea en un Estado que ya es deficitario? Hoy día tenemos un pasivo de 22.000 millones, ¿me entiendes? Entonces, tenemos un presupuesto de 78.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde vamos a sacar dinero para todo esto? Eso va a ser una pelea, pero tremenda. Claro. Va a pasar lo que pasa en Bolivia, que la gente ya no quiere. Bueno, pero la gente de la casa puede decir perfectamente para grandes transformaciones, gran cantidad de plata, sí, eso es un hecho. El problema es que esa plata se use bien. Y ahí está, porque efectivamente esto no va a necesitar... cuánto, sino cómo se usa. Claro, va a necesitar cambios relevantes y ahí gran parte de los recursos que tenemos van a tener que usarse en los cambios estructurales, en crear nuevos puestos de trabajo del Estado, funcionarios públicos, etcétera. Claro. Y el remanente va a quedar para los derechos sociales, por una parte. Por ejemplo, que me lo comentaban agricultores de la zona del Maule y de mi zona, de la Araucanía. Nos vamos a quedar sin agua de un día para otro. Y mi campo, mi predio, porque uno no piensa en agricultores con grandes extensiones, sino agricultores que viven de parcelas, parceleros. El 70% de las aguas se ocupan para la agricultura, el pequeño agricultor, de hecho. Salvo los derechos de agua de los indígenas, que son los únicos garantizados. A ellos no se les va a mover. ¿Qué pasa ahí en términos de desarrollo del país? O sea, es que volvamos un poco a lo de los derechos sociales consagrados. Los derechos sociales consagrados, sin una economía que sea capaz de sostenerlo y financiarlo, son solo música, son buenas intenciones. No. Entonces, pelo. Con lo que se genera hoy día, por ejemplo, con la incertidumbre, con las autorizaciones de uso que se crean en materia del agua, que no son transables, no son heredables, no son comerciables. Entonces, el día de mañana, si un pequeño agricultor, por ejemplo, tiene una propiedad con autorizaciones de agua y fallece, sus hijos que la heredan van a tener que ir a pedirle a la Agencia Nacional del Agua que les dé de nuevo la autorización. Los burócratas que ya no saben si se lo dan o no. Imagina las coimas. Y imagínate los desincentivos a la inversión, porque hoy día la crisis hídrica requiere que se invierta en canales, estanques, embalses. ¿Qué incentivo va a haber a invertir? Sí. Hoy día el 80% de las exportaciones en Chile dependen de algún rubro relacionado con el agua. Claro. Entonces, hay quienes han planteado, de hecho se lo escuché a un experto militante de la democracia cristiana por lo demás, que decía que en materia de aguas, lo que se plantea en el borrador es una bomba atómica del modelo de crecimiento chileno. ¿Y para qué decir también lo que se ha planteado respecto a relaciones internacionales? Que el artículo 4 o 5 plantea que va a haber un tratamiento preferente en las relaciones con Latinoamérica y el Caribe. O sea, se establecen los países preferentes de los no preferentes. Entonces, los países europeos con los cuales tenemos tratado de libre comercio no son preferentes. Entonces, China compra el 30% de lo que produce Chile. Imagínate. Y no va a ser preferente. Pero con el tema del agua es más grave todavía algunos puntos. O sea, ni siquiera queda garantizado el uso de agua para fines productivos.
Y ahí entra, por ejemplo, toda la agricultura, toda la minería. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y la burocracia que se crea, porque además no es solamente cuando el hijo el día de mañana no pueda heredar eso, etcétera, y tenga que ir a pedir de nuevo el permiso. Si tú haces un cambio de cultivo, incluso un día estás cosechando papa, el otro año estás cosechando tomate, tal vez vas a tener que ir a pedir de nuevo esa solicitud, porque es tan en detalle que establece la propuesta que queda esa burocracia que no sabemos cómo va a funcionar. No va a funcionar. Y en eso, a terminar por ahí van a la pizarra, el derecho de propiedad, la letra chica, escuchábamos al ministro Jackson que dijo que el justo precio no era necesariamente el precio de mercado. Preguntaban también, nos escribió una señora, si yo tengo una casa donde pasa el metro y hay mejoras en el entorno, yo la compré a un precio bastante menor al que, con el producto del tiempo y de las mejoras que se introdujeron, que no, yo no tuve nada que ver, efectivamente, mi casa puede que no me la paguen al precio. Tal como está redactado en esta Constitución, el precio justo, ¿se entiende que es el precio de mercado? No necesariamente. No. O sea, y para explicar en simple, hoy día para las expropiaciones hay 4 reglas que rigen en la Constitución, que hoy día está vigente. Una, que es que se debe indemnizar al daño patrimonial efectivamente causado, al precio de mercado. Segundo, que si es que le van a expropiar a una persona, le tienen que pagar, si no hay acuerdo, al contado, en efectivo y previo a toma de posesión del inmueble. Son esas 4 reglas, fondo que han funcionado bastante bien en términos de protección de la propiedad privada. Bueno, de estas 4 reglas se elimina la del precio al contado y en efectivo, o sea, podríamos volver al pago en bonos, por ejemplo, el día de mañana. Se mantiene la del pago previo a la toma de posesión del inmueble y se cambia el daño patrimonial efectivamente causado, o sea, el precio de mercado se cambia por este precio justo. Y que no vengan con cosas. Indiscutiblemente la Convención quiso debilitar el derecho de propiedad por considerar que está demasiado protegido. Y casos como el de la plusvalía que genera una línea del metro, indiscutiblemente van a haber quienes digan no, este valor agregado que ha tenido la propiedad no es mérito del propietario, entonces no debe ser compensado ese monto. Entonces, en esto yo creo que y eso no está contenido en el acuerdo, ¿ah? En además, el acuerdo quedó fuera el acuerdo. fuera. Sí. O sea, hay muchas cosas fundamentales que quedaron fuera Qué de ese lástima haberse supuesto perdido acuerdo. la gran oportunidad de haber hecho una constitución transversal donde todos se vieran, todos nos hubiéramos visto relativamente representados, ¿ah? Pero bueno, en fin, ya el 4 de septiembre la gente en su casa va a elegir si aprueba o rechaza para una nueva y mejor constitución. ¿Cuáles son ustedes 3 cosas que a su juicio creen que son mínimos comunes para hacer de este país un país mejor, Vamos. más justo, ¿Cómo más acortamos la solidario? brecha? Pucha, donde todos vamos manejando el mismo bote. ¿O no? ¿Qué opináis, Alfredo? Que no, ¿Ok? no vamos Tú todos no en me el mismo bote. estás escuchando. Ah, ya. O sea, el bote de esta constitución claramente dejó mucho fuera, ¿o no? Absolutamente. O sea, hay una... ¿Tú crees que la franja está haciendo la pega de informar a la gente? No, Porque no claramente la he no visto. sale la... ¿No la has visto? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente verá la franja? 11,7% creo. No sé el porcentaje, pero yo creo que tampoco mueve mucho la aguja, pero... ¿La franja? La franja. Yo creo que pueden... O sea, yo creo que la franja por lo general no la mueve mucho, excepto cuando hay una que la rompe. O sea, yo creo que han habido casos... ¿Estamos grabando? ¿Estamos...? No, sí, pues. Sí. Estamos al aire. Yo creo que Estamos al aire, había total. yo creo que la franja de la lista del pueblo, por ejemplo, para la elección de los constituyentes, fue muy efectiva. Ah, no, fue muy buena. además. Muy efectiva, muy buena. No se llamaba a votar por nadie en particular, sino que... Entonces yo en eso creo que la franja en general no mueven demasiado la aguja. ¿Y has pero visto sí. esta? He visto harto de esta, sí. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido relativamente bien, sí. Creo que además hay mucha desinformación abiertamente en algunos de los capítulos que se han salido. O sea, cuando en la franja de la prueba se dice que derechamente se van a eliminar las listas de espera, un doctor vestido de profesor, o sea, vestido de doctor, eso me parece gravísimo. Porque no es entender en el fondo y se está jugando con las expectativas No, cuando de la vaya a gente ganar de un nuevo. mejor sueldo, un sueldo Porque justo. que no voy a tener que trabajar tener 2 trabajos. Esos derechamente son mentiras. Y ahí ya. se le miente a la gente. Vamos, Juan Carlos, a ver. Mira hacia tu cámara ya. ¿Cuáles son las 3? Y explícalas así como... Para tu... Que te la lean ahí. pizarrita. Ah, sí. A ver, yo puse 3 cosas. Yo puse primero Estado de Derecho. Entender lo que hoy día un piso mínimo común debiera ser que la violencia no sea un mecanismo válido, que el Estado de Derecho de la autoridad aplique las herramientas que tiene. O sea, hoy día nos reunimos hace poco tiempo atrás con vecinos del barrio Las Tarrias, que decían, nos hemos reunido con todas las autoridades habidas y por haber. Hemos tenido reunión tras reunión con esta alcaldesa, con la anterior, y la firme es que acá no hay voluntad política de usar las herramientas que el Estado hoy día tiene.
Y eso, bueno, yo creo que el gobierno lo ha entendido tarde, porque hemos visto las volteretas que han tenido. Segundo, el rol de la familia. Yo creo que estamos medio enredados en esta dinámica que me provee el Estado, que es importante que el Estado provea derechos sociales, pero hoy día yo creo, parte de mi diagnóstico y que comparto con otros jóvenes, que la familia chilena está deteriorada en su núcleo, afectada por el narcotráfico, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, y eso indiscutiblemente destruye el tejido social que toda sociedad requiere para convivir. Y por mujeres que trabajan hasta las 11 de la noche. Y niños que se involucran en la delincuencia de los 12, 13 años de edad y que parten carreras delictuales que después nunca más terminan. O sea, ahí hay una crisis que yo creo que todavía no hemos sido capaces de abordar en el debate público. Y por último, el tema de la amistad cívica. Oye, se repite harto, ¿ah? ¿Sí? En realidad, eso quiere decir que realmente estamos con un no diagnóstico estamos bien. compartido. Bien no estamos. Sí. Falta esa cohesión. Magdalena. Magdalena, ¿y usted? Algunos similares a Juan Carlos, pero Yo yo copiando puse, acá, sí. claro, fortalecer la sociedad civil, porque en el mismo sentido de que creo que hoy día las organizaciones intermedias, la sociedad civil, que somos los ciudadanos, necesitamos tener los espacios para poder asociarnos, para poder organizarnos y de esa manera también aportar a la comunidad, aportar a dar solución a los distintos problemas. Ahí entran principios claves, creo yo, como es la solidaridad, como son la subsidiariedad, que demuestran que hay un deber también por parte de la sociedad civil de participar, de estar ahí, también de exigir a los políticos. Creo que ahí, por ejemplo, entran los partidos políticos también, en fin. Creo y sobre todo esta propuesta constitucional la deja muy de lado, entonces creo que es fundamental. Luego la justicia social, porque creo que efectivamente nosotros tenemos que avanzar a dar solución para que todas las personas, en el fondo, podamos tener vidas dignas, podamos tener una calidad de vida mejor, y eso pasa por atender a tiempo los problemas que nosotros podamos ver en salud, en educación, en pensiones, y que realmente hay una visión de Estado para avanzar hacia esas mejoras. Y eso, bueno, ahí hay harto tema también que creo yo que es indispensable, el cómo somos responsables también a la hora de dar solución a eso. Y por último, muy similar a Juan Carlos, el tema de la familia, pero voy a incorporar algunos temas. Yo creo que lamentablemente en Chile hemos perdido la valorización por parte de la familia, desde las políticas públicas, desde la visión del Estado. Es muy individualista la mirada que tenemos. Y un ejemplo súper claro, si nosotros hubiéramos potenciado, fortalecido la familia, por ejemplo, durante la pandemia, todo habría sido muy distinto. ¿Cómo nos hacemos cargo de niños que están hoy día en el Sename si no partimos por el núcleo que es su familia? Para que tengan ahí los lazos, etc. Entonces, creo que fortalecer la familia es fundamental hoy y debiera ser lo principal, al menos. Magdalena, Juan Muchas Carlos, gracias. muchas gracias por a ustedes. habernos acompañado. Y ustedes en las casas, síganos en las redes sociales, aparecen ahí en pantalla. Háganos sus comentarios, críticas, sugerencias. ¿Qué tal estuvieron los invitados? Por supuesto, los panelistas también, lo que quieran, pero es importante para nosotros poder contar con la opinión de ustedes. Nos vemos la próxima semana, ¿no es cierto, Alfredo? Con más pilas puestas que nunca. Acompáñennos, están invitadísimos para vernos la próxima semana con nuevos invitados tan interesantes como los que tuvimos hoy día.